Hermanos, amigos, queridos, ¿cómo están? En este momento estamos presentando el siguiente tema de la serie Estudiemos Juntos 2.0, con el título ¿Existe de verdad el infierno? Hoy vamos a descubrir en esta presentación cómo realmente, qué nos enseñó Jesús con respecto al infierno, qué nos enseña los evangelios con respecto a eso, y también veremos el contexto de esta palabra y los derivados. Muy bien. ¿Vamos allá? Muy bien. ¿Qué es ese lugar? En el griego bíblico se asocia la palabra infierno con Orcus, las regiones infernales, un lugar oscuro y lúgubre en las profundidades mismas de la tierra. El receptáculo común de los espíritus, almas desencarnados, o sea, fuera del cuerpo físico. Por lo general el Hades es solo la morada de los impíos. Es lo que tradicionalmente se enseña. Y en realidad vamos a descubrir que no solamente es eso, ¿no? Aquí citamos a Lucas 16:23, Apocalipsis 20:13 y 14, y también se dice que es un lugar muy incómodo. Orcus, el mundo inferior, también se le llama Hades, el reino de los muertos, tanto el Hades o Orcus son el mismo lugar. O sea, tanto Hades como Orcus son el mismo lugar. En el Antiguo Testamento, al Hades se le llama Sheol o Seol. Muy bien. Argumentos bíblicos que se usa en la mayoría, tanto de las iglesias como el cristianismo o algunos predicadores, con respecto a que el infierno es un lugar de fuego y sufrimiento y está asociado al Evangelio de Mateo. Vamos a leerla ahí. Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y después Mateo 10:28 es el otro ejemplo. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. 16:18 dice, pero yo también te digo que tú eres Pedro, piedra pequeña, y sobre la piedra o esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra él. Mateo 18:8 dice, si lo que haces con tu mano o con tu pie te hace desobedecer a Dios, mejor córtatelos y tíralos bien lejos. Es mejor vivir para siempre con una mano o sin una mano, sin un pie, que ir al infierno con las dos manos y los dos pies. Aquí vemos varios textos que están en el Evangelio de Mateo, que según la tradición, o según la traducción, perdón, nos dice la palabra infierno. En algunos dice castigo eterno o dice Hades. Son argumentos bíblicos que se usan. Voy a compartir con ustedes un comentario bíblico que es muy acertado y que me gusta mucho utilizar, que es el comentario de William Barclay. William Barclay nos comenta sobre el primer texto, Mateo 5:29. Dice así. Pero antes voy a dar la definición, del infierno según lo que enseña la Iglesia Católica. ¿Y quién fue el primero que ha dado esta interpretación con respecto a este tema? ¿Quién inventó la doctrina del infierno? Solo en el siglo VI, con San Agustín, nace en la Iglesia la idea de una pena para siempre, sin retorno. La Iglesia oficial defiende desde el siglo XV que el castigo del infierno destinado a los pecadores es eterno, idea iniciada en el siglo VI con San Agustín. O sea que uno de los padres de la Iglesia Católica creó esta doctrina del infierno. Pero vamos a descubrir en esta presentación que la Iglesia comenzó durante sus primeros 3 siglos, hasta el cuarto inclusive, no existía el concepto de un infierno eterno que arde por los siglos de los siglos. Y ahora vamos a ver lo que dice el comentarista, teólogo y erudito del griego, William Barclay, con respecto a este texto de Mateo 5, 27 al 29. Dice así, aquí Jesús hace una gran demanda, una demanda quirúrgica. Es
insiste en que todo lo que cause o que seduzca al pecado debe eliminarse totalmente de la vida. La palabra que usa para hacer caer es interesante. Es la palabra escandalon. Escandalon es una forma de la palabra escandaleton o scandaleton, que quiere decir el soporte del cebo de una trampa. O sea, quiere decir que tiene que ver con algo de caerse o tropezar. Era el palito, el brazo en el cual se fijaba el cebo y que operaba la trampa para cazar al animal, seducido para su propia destrucción. En sentido figurado, la palabra llegó a significar cualquier cosa que causa la destrucción de una persona. Eso es lo que se ha enseñado. Cualquier cosa, como dice, detrás de esto hay dos figuras. Acá Barclay enseña dos figuras. La primera es la de una piedra escondida en un sendero en la que uno puede tropezar, o una cuerda colocada a través de un sendero deliberadamente para hacer que alguien se caiga. La segunda es la figura de un pozo excavado en el suelo y tapado engañosamente con una capa ligera de ramas y hojarasca, dispuesta para que el viajero, despistado, lo pise y se caiga irremediablemente al pozo. El escándalo, la piedra de tropiezo, también, es algo que hace tropezar y caer, que le manda a uno a su propia destrucción, algo que le seduce para su propia ruina. En conclusión, desde luego, las palabras que dice de tropezar, y también incluso se refiere a la palabra infierno, que Jesús no se deben tomar de un sentido literalismo crudo. ¿Qué es un literalismo crudo? Quiere decir que no son literales, sino que estaba hablando de una manera simbólica para enseñar una enseñanza práctica para la vida cristiana. Lo que quiere decir es que hay que desarraigar de la vida sin sentimentalismo cualquier cosa que sirva para seducirnos al pecado. Comentarios de William Barclay sobre Mateo 5, 27 al 29. Cuando yo leí este texto, primeramente, me topé con este texto de Mateo 5, 29, que es este texto, yo creía que Jesús quería que yo me cortara la mano, que yo me cortara el pie y que entrara manco, y no entendía, era como un texto que me rompía la cabeza, sinceramente, y es algo que yo en realidad no entendía con total naturalidad, ¿no es cierto? Entonces luego, con mucho estudio, mucho tiempo, descubrí que era diferente el significado que se le daba. Y bueno, ahora ya sabemos que esta herramienta, este comentario bíblico, nos puede ayudar a profundizar un poquito más con respecto a algunos textos difíciles de entender. Sigamos. Definición de castigo eterno, que es otra palabra derivada del infierno. La palabra griega para castigo es kolasis, y kolasis en la referencia Strong es G2851. Significa en español castigo correctivo. Poda, como podar un árbol. Poda específicamente de un árbol, árboles o arbusto. Corrección. Eso quiere decir que el castigo que le viene al impío, le viene al desobediente, o al que se alejó de Dios, que no aceptó a Dios o a Jesús, es una corrección lo que viene al final en el juicio. No lo digo yo, está en el griego. Esta palabra está sacada del griego directamente, del cual se copió o se escribió el Nuevo Testamento. Perdón. En el léxico del Strong, la palabra aionios, que es eterno, es el tiempo que debe durar. Significa eterno, sempiterno, un determinado tiempo en el mundo venidero. Mundo venidero. Vamos a ver también qué se refiere a ese mundo venidero. Entonces, la palabra kolasis, aionios, es castigo eterno, pero en realidad significa poda el tiempo que tenga que durar. Cuando ustedes utilizan un árbol y lo ven que tienen ramas así que les sobresalen y que no está quedando bonito, se hace lo que es una especie de poda. Se cortan lo que no sirve y se deja lo que sí para embellecer el árbol. Eso mismo, si se ponen a pensar, Jesús muchas veces habló con respecto a árboles. Y los árboles eran una forma simbólica de hablar de los seres humanos o de las criaturas de Dios. Esto quiere decir que el pecador que no se arrepintió, el pecador que anduvo una vida desordenada y que deceso y todo lo demás, al final tendrá un castigo, sí, pero un aionios kolasis, que es un castigo en el cual ellos entenderán mejor por qué razón estaban viviendo fuera de los parámetros del reino de Dios y sobre lo que Dios deseaba para ellos.
Si quieren saber un poquito más de esto, en el canal tenemos unos shorts que vamos a dejar por aquí arriba, en este video, para que puedan conocer un poco acerca de esto, del castigo eterno, el lago de fuego y demás, que puede complementar a este estudio. Acá tenemos más argumentos bíblicos derivados de la palabra infierno. Por motivo de tiempo, no lo vamos a leer todos, pero sí algunos, porque es necesario identificar algunas cosas. Por ejemplo, lo que sí vamos a leer es el Isaías 33:14. Isaías 33:14 dice lo siguiente: ¿quién habitará con el fuego consumidor? ¿Quién podrá vivir con las llamas eternas? Solamente aquellos que buscan la rectitud y la justicia. Esto quiere decir que las personas que van a vivir con ese fuego consumidor van a aprender a vivir en sus parámetros, que le va a ayudar a ellos a que puedan de alguna manera trabajar, no trabajar, sino que alcanzar el estado de no sé si decir salvación, sino el estado de lo que le va a ayudar a ellos que puedan llegar a conocer un poco más el carácter de Dios. Entonces esto quiere decir de que nosotros, a través de lo que es el castigo eterno, no sea nosotros, sino los que hemos rechazado a Cristo, de que no hemos aceptado, o los religiosos que no aceptaran que Dios es amor y quería amar a todos, van a pasar por ese proceso. También tenemos en el canal lo que hacemos alusión al basanismo y también a lo que es la experiencia del lago de fuego. Eso les puede ayudar a complementar un poquito más lo que es este estudio. Entonces, si queremos leer por ahí, voy a pedirle por ahí, si está por ahí disponible la hermana Florencia, quiero pedirle si puede leer Isaías 66:24 y también Judas 1:5-7. Florencia, ¿está por ahí? Sí, Judas. Isaías 66:24 y Judas capítulo 1, versículos 5-7. Isaías 66:24. Y después le voy a pedir a alguien que esté por ahí si lo puede leer Mateo 25:41, que son los más importantes que quiero enfatizar en esta presentación. Ya, 66:24. Sí. Dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Muy bien, gracias. Y puede leer ahora Judas 1:5. Judas 1:5. Y al 7, ¿cierto? Sí. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los que ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de las mismas maneras que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Muy bien, gracias. Ahí está describiendo lo que es el castigo del fuego eterno. Si leemos todo el contexto de la carta de Judas, vamos a ver que la palabra juicio o justicia de Dios está en mayúscula. ¿Y por qué está en mayúscula? Porque se está refiriendo a una persona llamada justicia. Si quieren investigarlo un poquito más, pueden ir, si ustedes lo investigan en el Strong o van a una concordancia bíblica de interlineal griego, les va a decir que fueron castigados por la justicia divina, pero en realidad divina no es divina, sino es Dios, justicia Dios. No es que son dos nombres diferentes, justicia y Dios.
en otras palabras, puede interpretarse también como la diosa justicia. No sé si sabían, pero hay una diosa en Grecia que era llamada Justicia, de la cual en Sudamérica, en Estados Unidos, en partes del mundo, se muestra una estatua con una espada y una balanza. Bueno, esa es la representación de la diosa Justicia. No significa que Dios, el Dios de amor, le mandó ese castigo y lo destruyó. Obviamente tenemos algunas evidencias que hablamos un poquito también y tenemos amigos que presentan lo de Sodoma y Gomorra y el diluvio, pero en este canal también vamos a dejar más adelante, en una serie que tenemos pendiente, lo de Sodoma y Gomorra y el diluvio. Por esa razón que nosotros estamos dando explicación de estos versículos. Lo que sí quisiera mostrar es lo que dice en Lucas 16, 23 con respecto al lugar de tormento. Voy a solamente leer rapidito, como para que no se haga tan largo. El lugar de tormento está en Lucas 16, 23. Si ven, escuchan así ruido de fondo, no se hagan ningún problema, por ahí puede suceder. Dice así, dice Lucas, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía. Perdón, estoy leyendo el 24. Ahí está. En el Hades alzó sus ojos estando en tormento. También dice castigo o lugar de tormento, en un lugar de tormento. Este versículo está sacado de la historia del rico y Lázaro, que también vamos a comentar un poco en esta presentación. Pero lo que yo quiero hacer énfasis es en lo que dice Judas 1:6, que habla de las prisiones o los que estaban cautivos en la prisión. A ver si lo encuentro acá. Judas 1:6. Y dice, aquí, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada. ¿Se acuerdan que en otras series habíamos dicho que los ángeles malos no fueron echados del cielo, sino que decidieron irse? Bueno, justamente acá está diciendo eso Judas. Vuelvo a repetir, Judas 1:6 estoy leyendo. Y a los ángeles que no conservaron su morada original, sino que abandonaron su morada legítima, o sea que se fueron, no se hallaron el lugar y se fueron, o sea que no se hallaron el gusto y se fueron, se tomaron el palo. Se han guardado en prisiones para el día del juicio del gran día. O sea que acá nos está diciendo Judas de que los demonios y Satanás están en prisiones, en un lugar que hay una prisión, que es una prisión atemporal, o sea que es fuera de la dimensión que nosotros estamos, que es la dimensión física o sea, material, están en una dimensión espiritual. Y eso se encuentra en un lugar específico. Hay muchas evidencias también que se ha hecho de ciencia, que no recuerdo ahora el nombre del video que he visto hace unos años atrás, de la cual parece verse, se ha visto como un ser semejante a un ángel en el fondo de los mares, a mucha profundidad, que hay una cámara acuática lo ha visto. Pero bueno, si quieren investigar un poco, se lo dejo de tarea para que lo puedan ver. Pero lo que quiero hacer énfasis acá es que estos argumentos de las prisiones sí están hablando de una prisión espiritual, de los demonios, del Satanás y demás. Pero quiero demostrarles lo que dice el ejemplo del Seol y la Gehenna. Es lo que me interesa ahora compartir con ustedes. Lo demás le puede quedar de tarea para que ustedes lo hagan. Por motivo de tiempo no lo vamos a leer. Quizás después vendrán preguntas y podemos igual leerlo juntos luego del estudio. En Marcos 9, 47 y 48, que es lo que voy a compartir con ustedes, dice con respecto a la Gehenna, Marcos 9, 47 y 48. Y dice, si tu ojo te hace caer, es lo mismo que veíamos en Mateo, sácatelo, es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo los dos ojos ser echado a la Gehenna. Luego vamos a ver lo que era la Gehenna, pero voy a adelantar un poco. La Gehenna era un lugar que estaba fuera de Jerusalén, en la cual tiraban la basura de los animales muertos, la basura de la ciudad, incluso cadáveres de crucificados que habían crucificado, que los romanos botaban ahí para que viniera un fuego que los quemaba. O sea, no es que viene un fuego automáticamente, sino que prendían fuego y se quemaba con ese fuego. Era como un basurero y salía humo. La misma
imagen se ve en Apocalipsis cuando dice el humo de su tormento, ¿no? Son imágenes simbólicas que hablan de algo que va a ser como una especie de experiencia de castigo, ¿cierto? La Gehenna es un lugar en la cual se tiraban ese tipo de desechos, o sea, ya eran cadáveres de animales y basura. Eso era la Gehenna. Jesús no estaba tratando de que su público se asustara y empezara a tener miedo, sino que él utilizaba algo que sucedía en la época para dar una enseñanza práctica de qué era vivir una vida alejada de lo que contamina nuestra alma y nuestro ser. Y algo interesante que quería leer, que está en Génesis 37:42, es con respecto a la noticia que tiene Jacob cuando se entera de que José había sido muerto por unas fieras. Y les voy a leer lo que dice aquí. En Génesis, vamos a ir a Génesis, capítulo 37, versículo 35. Aquí dice lo siguiente. Y todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo. ¿A quién? A Jacob. Pero él rehusó ser consolado y dijo, ciertamente enlutado, bajaré al Seol por causa de mi hijo. Y su padre lloró por él. Y el versículo que se encuentra en el 38-44 nos explica un poquito más esto. En el 37-35 ya lo leí. El 42, voy a leer ahora el versículo 42. El versículo 35-42, para que no los maree. 35 voy a leer un poquito más atrás. El capítulo 35, el versículo 42. Creo que me equivoqué ahí la referencia. Acá lo encontré, no es ese, es otro versículo, que dice de que yo no me encontraré contigo, no te alcanzaré, tú irás al Seol, pero yo después descenderé al sepulcro. Quiero explicar algo para que sea un poco más. Quiero explicarles algo, por ahí puede ser que se dé confusión. Bueno, el texto aquí bien no lo tengo, pero lo tengo en mi memoria, que dice que Jacob, llorando, dice, mi encuentro contigo será cuando nos veamos en el Seol, pero ahora descenderás al sepulcro. La palabra sepulcro es Kebed, y Seol es otra cosa que no es sepultura. Quiero identificar eso. Sepulcro es una cosa y Seol es otra. Entonces, quiere decir que en el sepulcro yacía la vida, el cuerpo de José, según lo que pensaba Jacob cuando le contaron eso, pero que su alma, o su neuma, o su ruaj, Hakodesh, o el aliento de vida, como se dice, estaba en otro lugar llamado Seol. Y luego vamos a ver evidencias de que eso sí existe. Y por último, quiero leer lo que dice el capítulo 44, versículo 29 del mismo Génesis. Génesis 44, versículo 29. Y también os llevéis a este de mi presencia y algo malo suceda, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Quiere decir que él iba a descender al Seol. Y luego les voy a mostrar en otra presentación más adelante, cuando hablemos acerca de un poco más qué sucede cuando una persona muere, pero no es el título, sino un título diferente que vamos a tener en este canal. Y ahí vamos a profundizar un poquito más lo que no puede entenderse ahora. Por motivo de tiempo quiero ir avanzando, para que no se le haga muy largo también a ustedes, ¿sí? Muy bien. Significado de Hades y Seol. Acá está lo que quería ver. Lugar de reunión, tanto el Seol como el Hades, esto saca de un diccionario bíblico, lo que estoy por leer. Lugar de reunión de las almas de las personas que han muerto, donde comienza una experiencia en ese plano espiritual diferente al terrenal. O sea que la persona que muere, se va al Seol, su alma se va al Seol y su cuerpo se queda en el sepulcro. No, pero a mí me enseñaron que cuando uno muere se va a dormir hasta la segunda venida de Cristo y ta. Sí, es cierto, eso me enseñaron a mí en la iglesia, pero quiero decirles, hermanos y amigos que nos escuchan, que pueden ser de la iglesia adventista, eso no dice la Biblia y no dice la palabra hebrea. La palabra hebrea define Kebet, que es el sepultura o sepulcro, diferente a Seol, porque Seol es lo que le acabo de leer, lugar de reunión de las almas de las personas muertas. Comienza una experiencia en un plano diferente al terrenal. Y aquí vamos a leer lo que dice también, otra definición de
Seol. Yo leí Hades y ahora voy a leer lo que significa Seol, que son la misma cosa, nada más que lo explican de diferente manera. Es el mundo de los muertos en donde las almas se reúnen para vivir en el más allá, donde está o habita Adonai, que sabemos que le decían los hebreos Adonai a Dios, a Jehová, a Yahweh. Es el nombre que le pusieron al Dios porque no querían pronunciar, tenían esa costumbre de no pronunciar su nombre porque supuestamente era en vano y tenían esa tradición y demás. Pero bueno, para que no queden dudas, este significado es tanto de Seol, de Hades, perdón, como Seol, que son la misma palabra, tanto en el griego es el mismo significado, diferente palabra, y en el hebreo, mismo significado, diferente palabra. Aquí es la definición de Hades y la definición de Seol, que en la palabra hebrea es Sheol. Muy bien. Esto quiere decir que las almas de los que mueren, pasan a otro plano de vivencia espiritual. Por lo tanto, las almas sí son inmortales. Hay varios versículos que nos demuestran eso, pero hay un versículo que dice que tú has creado al hombre con un alma inmortal o un alma eterna. El alma del hombre es eterna. Lo que único que muere, la muerte, es el cuerpo. De paso, les voy a dejar aquí en la descripción del video, algunos videos que me ayudaron un poco a hacer esta investigación, que me ayudaron, que es unos videos que están en el canal de Bastián Ángel, que habla acerca de experiencias cercanas a la muerte. Muy bueno, lo recomiendo. Eso me hizo hacer un poco de clic, lo que yo ya tenía en mi cabeza, pero no sabía cómo explicarlo. Y luego, después de ver esos videos, hice una investigación más profunda y salió este estudio. Así que se los recomiendo. Aquí debajo de la descripción les voy a dejar experiencias cercanas a la muerte, y también el video de Cristo desciende al infierno, que vamos a hablar un poquito también de acá. Por lo tanto, las almas sí son inmortales, y Cristo ha rescatado del Hades, al morir en la cruz, a las almas que se perdieron. Esto lo veremos más adelante en esta misma presentación. Muy bien. Esto lo voy a leer para ustedes un poquito rápido, porque es largo, que es la definición sacada del diccionario bíblico ilustrado Holman de el abismo. Y dice así: el abismo es la traducción española del término hebreo tehom, que se refiere a las aguas primitivas de la creación. Se la describe también como el abismo en Génesis 1:2. Este concepto se repite dramáticamente en el Salmo 104, 5 y 7, donde se representa a Dios al reprender a las aguas del abismo y separar las aguas de las montañas y los valles. O sea, está describiendo la creación un poco más profunda, al establecer los límites para cada una. La creación incluye el concepto de establecer orden a través de la separación o división de lo creado y mantener cada cosa en su lugar, o sea, en equilibrio. ¿Dónde me quedé? Proverbios 8, 22 y 31 dice también ese texto. Este pensamiento se expresa en una metáfora interesante en Salmo 33, 7, donde está escrito lo que acabamos de leer. En el relato del éxodo de Egipto, la acción de Dios de dividir las aguas para que los israelitas pasaran se describe poéticamente como la división de las aguas del abismo, porque había algo en la profundidad. Dios sostuvo las aguas a ambos lados mientras los israelitas cruzaban el mar y las liberó cuando llegaron al otro lado, protegiéndolos así de egipcios. Salmos 77, 16 y 20 cuenta la experiencia del canto de los israelitas cuando fueron liberados de los egipcios. Teológicamente hablando, este fue un acto de creación, la creación de un pueblo para el Señor mediante la liberación de la esclavitud de Egipto. Es una buena ilustración. Las aguas del abismo pueden ser destructivas o edificantes, maldición o bendición. Cuando traspasan sus límites, el resultado es inundación, Génesis 7:11, hablando del diluvio. En caso extremo que se describen en Génesis 7, es la acción opuesta a la creación y solo pudo ser controlada cuando Dios envió nuevamente el viento o espíritu, ruaj, con el que comenzó la creación y cerró las fuentes del abismo, Génesis 8, 1 al 3. Aquí nos está describiendo el autor de este comentario, de diccionario, que Dios era el que mandó el diluvio. Sin embargo, vamos a publicar más adelante una investigación que he hecho de que Dios no envió el diluvio, sino que Dios lo que dice es lo que está permitiendo. Aunque Dios está permitiendo
el diluvio, Sodoma y Gomorra, o lo que sea, que destrucción que está sucediendo, no significa que lo provoque, porque Dios no castiga, Dios no mata y Dios no destruye, por esa razón. Las tormentas en el mar también se asocian con el abismo. Salmo 107, 23, 26. Juan 2, 5, 6. En el lenguaje poético de los salmos, el abismo es una metáfora de las pruebas de la vida que parecen abrumadoras, según Salmos 69, 14 y 15. Podría incluso representar la morada de los muertos. Salmos 71, 20. Muy interesante. Por otra parte, las aguas del abismo son una bendición sin la cual la vida no podría continuar. Deuteronomio 8, 7. Y describe la tierra prometida como tierra de arroyos, de fuentes y abismos que riega la tierra para que produzca grano y fruto. Ezequiel 31, 4. Cuando Jacob bendijo a su hijo José con las bendiciones del abismo que está abajo, también relacionado con el Seol, estaba intentando conceder la fertilidad a José y a su descendencia y su tierra. Génesis 49, 25. Compárela con Deuteronomio 33, 3 al 17, como bendición o maldición al abismo representa como poder que solo puede ser controlado por Dios creador. Salmos 95, 4. La Biblia griega o Septuaginta traduce Tehom por abismo y lo relaciona con la fosa, la morada de los muertos, o sea que también tiene que ver con la morada de los muertos, Romanos 17, y el lugar de los espíritus malignos. Es otra forma de describir el Seol o el Hades. Entonces, esto quiere decir de que nosotros estamos comprendiendo mejor acerca de lo que pasa en el abismo y también en el Seol. Muy bien. Silenciar. Muy bien, gracias por silenciar el micrófono. Muy bien, ahora entonces terminando, entonces la Biblia, como estaba diciendo, el lugar de los espíritus malignos, lugar 8:31, incluyendo la bestia del Apocalipsis, Apocalipsis 17:8. Esto fue extraído del diccionario bíblico ilustrado Holman. Muy bien. Sorpresa para todos. Agárrense de los asientos, agárrense de donde quieran, pero lo que les voy a leer es algo que a mí me voló la cabeza y no lo podía creer cuando estaba leyendo, que lo saqué de un artículo, si me preguntan. Sorpresa para todos. El Papa Francisco revisa la teoría del infierno. Presten atención. Solo en el siglo VI, con San Agustín, nace en la iglesia la idea de una pena para siempre, sin retorno. Hasta el siglo III, el tercer siglo, que dice, la iglesia nunca defendió la doctrina de la eternidad del infierno. ¡Wow! ¡Qué revelación más grande que tuvo el Papa! Francisco es, sin embargo, un fiel seguidor de la teología que se inspira en el cristianismo original, que era, afirma él, no el de la exclusión, o sea, de ser exclusivista, sino de la acogida o inclusión de todos, incluso de los mayores pecadores. Se inspira en aquel cristianismo antes de la teología, que la teología liberal del profeta Jesús de Nazaret fuera contaminada por la severa teología aristotélica y racional, o sea, la tradicional que estamos acostumbrados nosotros de que el fuego que se tiende por los siglos de los siglos y no termine más. No fue un lapsus la afirmación de Francisco a los cardenales de que la iglesia, le dijo eso a los cardenales Francisco, la iglesia no condena a nadie para siempre. Eso era la iglesia primitiva, a lo que se refería aquí el Papa, que equivale a decir que el castigo de Dios no es eterno, ya que las puertas de la iglesia de la misericordia y del perdón están siempre abiertas para el pecador. El Papa, que está exigiendo a los suyos, empezando por los cardenales, el ir al encuentro de los que el mundo olvidó o olvida. ¿Quiénes son? Los que son marginados y están ahí en la calle y demás y todo tipo. Y en vez de perder su tiempo en los palacios, ir a ellos, a los marginados, a los que Jesús dijo, tuve hambre y me diste comer, tuve sed, me diste beber, fui forastero, me hospedaste, estuve desnudo y me cubriste. Esa era la misión de los cristianos que hacían en la época de Pablo, de Pedro y todos los apóstoles y muchos siglos después, aparentemente 300 siglos, o sea, perdón, 300 años, y eso es lo que está volviendo a resurgir el movimiento que está levantando en el Vaticano, parece el Papa Francisco. Y lo que dice es saber que esa doctrina, o sea, de ir a los pobres, a los marginados, a los olvidados por el mundo,
es la doctrina teológica sobre es una doctrina que viene de Jesús. Y dice también que la doctrina teológica sobre la eternidad y reversibilidad de las penas del infierno fue sufriendo cambios, o sea que fue modificándose desde que salió a lo largo de la historia de la iglesia. O sea, cuando comenzó San Agustín a comenzar a predicar del infierno y todo lo demás, esa doctrina fue modificándose según el padre de la iglesia que la agarraba y la tomaba y la proclamaba y la enseñaba. Pero Francisco se opone a eso, parece. Entonces, hasta el siglo III, vuelvo a repetir, la iglesia nunca defendió la doctrina de la eternidad del infierno. Al revés, el exégeta de las escrituras, Orígenes, que fue aparentemente un hereje, porque fue quemado en la hoguera en la época de creo que el 260 después de Cristo, me parece que murió, no recuerdo bien, defendió la doctrina de la apocatástasis, o también la restauración de todas las cosas, o también la salvación universal, se le puede decir. Según él, ¿de dónde sacó esta enseñanza? Miren de dónde sacó la enseñanza. Según el hijo pródigo que vuelve a los brazos del padre y es recibido con tanta fiesta que provoca la envidia del hermano bueno y fiel. De ahí viene. Solo en el siglo sexto, o sea, 6 siglos después que nació la iglesia cristiana, empieza a aparecer el concepto de condena eterna, sobre todo con San Agustín, el mismo que defendía que los niños muertos sin bautismo tenían que ir al infierno. O sea que los niños inocentes que no se bautizaban se iban al infierno, si se morían. Es terrible. Pero esa era la época de la Edad Media. Ante las protestas de las madres de esos niños, la iglesia creó la doctrina del limbo. O sea que quiso camuflar como algo bonito de que los niños muertos ya no sufrían en ningún lugar si no estaban ahí entre el cielo y el infierno. Algo también que no es bíblico. Un lugar donde esos niños ni gozan ni sufren. Algo completamente ajeno a los evangelios. Yo estoy de acuerdo con eso también. Que es ajeno a los evangelios, esa doctrina tanto del limbo como el infierno. Millones de cristianos han sufrido durante siglos, esto lo está diciendo este periodista, pero esto lo dijo el Papa, oprimidos por la doctrina de un Dios tirano, sediento de castigo y de castigo eterno. Fue en el concilio de Florencia en el siglo XV quien afirmó definitivamente la doctrina de San Agustín de un castigo y un infierno eterno. Sin embargo, ya en el siglo V, San Jerónimo, que no estaba de acuerdo con esa doctrina del infierno, estaba convencido de que no era conciliable la doctrina del infierno. ¿Entiendes? O sea, la doctrina del infierno con la misericordia de Dios. Y así todo se pedía a sacerdotes y obispos que siguieran defendiendo la doctrina tradicional para que la gente no vuelva a pecar. O sea, para asustar a la gente con el miedo y demás, para que no pequen y se mantengan santos y puros y demás. Hoy, el Papa Francisco ha dado un salto de siglos. Se ha colocado al lado de las primeras comunidades cristianas, aún empapadas de la doctrina ¿de quién? De Jesús, del misericordioso profeta de Nazaret, que había venido a salvar y no a condenar. Los primeros cristianos sabían que Jesús había sido duro y severo con la hipocresía y con el poder tirano, mientras abrazaba a los marginados por la sociedad y a lo que la iglesia oficial de su tiempo tachaba de pecadores. Acá está la fuente de la cual saqué esta información. En la descripción también les voy a dejar la fuente para que puedan verlo después en sus casas. Miren, tanto que hablábamos que el Papa, la bestia y demás, bueno, eso decían en mi iglesia, que va a matar a gente y demás, y ahora parece que está predicando el Evangelio. Y nosotros, o a muchos cristianos, predicando condenación. Para reflexionar, ¿no? Por eso lo puse, sorpresa para todos. Espero que no me manden piedras después, piedras virtuales. Entonces, ¿qué quiso enseñar Jesús con la parábola del rico y Lázaro? Muy bien. Quiero pedirle a, si está por ahí, voy a leer uno mejor, no sé si estaba por ahí mi abuelo, Carlos, si puede leer la parábola o la historia del rico y Lázaro. Lucas 16, 19 al 31. ¿Puedes leerlo, abuelo? ¿Estás por ahí? El micrófono, hermano Carlos. Sí. ¿Ahí? Sí. ¿Puedes leer Excelente. Lucas 16, 19 al 31? 19, 31. No, Lucas 16, versículos 19 al 31. Por eso, 19 al 31. Sí. El rico y Lázaro.
¿Está bien? Bueno, ya está. Escucha. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas a Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, porque aunque alguno se levantare de los muertos. Amén, ahí está. Gracias, abuelo. Acá vamos a hacer una pequeña explicación de no lo tradicional, sino una perspectiva diferente de lo tradicional. Y voy a decir lo siguiente, gracias. Acá está hablando, en realidad yo investigué un poquito más, la historia es la historia del rico y Lázaro. No es una parábola. ¿Por qué no es una parábola? Aunque dice el título ahí, su título, Parábola de Rico y Lázaro. Porque cada vez que Jesús comenzaba con una parábola, decía: el reino de los cielos es semejante a, en este caso no lo dijo. Por esa razón vemos que es una historia. Jesús contó una historia que aparentemente podría haber sucedido o no en ese momento o anteriormente, para demostrar la realidad del alma inmortal. Y de que veamos que el alma del hombre, cuando sale del cuerpo, va a diferentes lugares. Si ha ido al descanso creyendo en Cristo o aceptando a Dios como Salvador, se iba al seno de Abraham, que es una forma simbólica de hablar del paraíso, que se menciona un poco también cuando Jesús habla con el ladrón en la cruz. Y también el otro en un lugar de tormento. ¿Por qué tormento? Porque murió sin ningún propósito en el cual tenía una vida futura, sino que murió con miedo a la muerte. Eso lo vamos a ver más adelante, que es que morir con miedo a la muerte o morir sin esperanza, ¿no? Pero en realidad ese fuego es una experiencia en la cual él tiene que aprender a ser solidario, a compartir con el pobre y a compartir con el que no tiene. Ese fuego es la experiencia de estar con Dios en el fuego. La misma experiencia que están muchas personas hoy, antes de que llegue el final de la historia del pecado. Entonces, lo que Jesús quiso enseñar ahí es cómo nosotros podemos con nuestros bienes materiales ayudar a los pobres. Por eso Jesús muchas veces dijo, en algunas oportunidades dijo: a los pobres siempre los tendrán. No les quiso decir que no ayuden a los pobres porque estaba el presente, sino que les daba una misión para ir a los pobres, a las viudas y a los huérfanos. Eso también nos mandó en el Antiguo Testamento Dios. Entonces acá podemos ver de que Dios en Jesús estaba enseñando una enseñanza práctica de amor al prójimo. Y también de la realidad de alguien que muere en tormento, o sea, condenado, y alguien que muere salvado en esperanza y en descanso. Esto es una ilustración, no es que se estaba quemando literalmente, sino que es
una forma simbólica de contar la historia que tenía Jesús, así también como lo hacía en las parábolas, dando mensajes espirituales. Y eso es lo que nos quiso enseñar el Señor Jesús con respecto a la realidad del mundo venidero, tanto del seno de Abraham como también el lugar de tormento que estaba esa persona. ¿Por qué el lugar de tormento? Es un tormento mental, no es un tormento físico. Está atormentado porque murió condenado, sin esperanza y demás. Y el seno de Abraham era un lugar donde se reunían los padres o los antepasados de los judíos con Yahweh, o sea, con Dios, y también estaba Abraham en ese momento porque lo tenían Abraham por padre. Porque muchas veces los religiosos dijeron, Abraham tenemos por padre. Por eso saben, también dice el seno de Abraham. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver. Pero no enseña la Biblia que dice que no hay que consultar a los muertos. Y si es así, ¿por qué exponemos que el alma es inmortal? ¿Acaso eso es espiritismo? No, no, para, vos estás yéndote a otro extremo, te estás yendo al espiritismo. Ah, ten mucho cuidado porque hay doctrinas. Vamos a ver realmente lo que nos enseña la Biblia con respecto a esto, porque la Biblia sí enseña que el alma es inmortal y también enseña que sí, no debemos consultar a los muertos, pero no enseña nada de que los muertos no pueden tener comunicación con otros muertos en el más allá o en el momento en el que ellos parten, porque ellos parten en realidad a otro plano. Muy bien. Explicándolo, en Deuteronomio 18, 10 al 12 dice que no hay en ti nadie que haga pasar a sus hijos o a sus hijas por el fuego, ni nadie que practique la adivinación, ni sea agorrero, ni sortilegio, ni hechicero. Deuteronomio 18:11 dice, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni nadie que consulte a los muertos. Deuteronomio 18:12. Al Señor le repugna, o en realidad dice no le cae bien, o no le agrada, quiere decir no le gusta, todos los que hacen estas cosas. ¿Por qué? Porque no tienen fe, porque no confían en Él y porque no han depositado su confianza en el Dios vivo. Y precisamente por estos actos repugnantes, se le dice en esta traducción, o actos extraños, dicen en otras traducciones, el verbo correcto es extraños, el Señor tu Dios va a expulsar de tu presencia a estas naciones, porque Dios quería protegerlos que no se contaminaran de esas prácticas malas, no por otra cosa, no porque tenía odio, quería matarlos, destruirlos, no, era por otra cosa. Y por eso puse acá la imagen de una adivina, dando alusión a la siguiente historia que veremos. El verdadero espiritismo. Esta es la historia de cuando Saúl estaba muy preocupado porque iba a morir, o sea, no que iba a morir, creía que iba a morir, sabía que iba a morir, y tenía una guerra contra los filisteos y iba a perder. Entonces, como Samuel había muerto, él había echado los hechiceros y los divinos de toda la tierra de Israel. Sin embargo, como estaba con miedo, y porque Dios no le respondía cuando hablaba con él, en realidad porque no creía en la respuesta de Dios, y porque lo había abandonado, realmente él había abandonado a Dios, no Dios a él, fue a consultar a una divina. Y la divina le dijo lo siguiente cuando fue a consultar. La mujer le preguntó, ¿a quién quieres que invoque? Y Saúl le dijo, haz que venga Samuel. Cuando la mujer vio a Samuel, que no era Samuel, sino un espíritu, que se parecía, nació un grito y dijo a Saúl, pero si tú eres Saúl, le contestó el espíritu, ¿por qué me has engañado? Ah, perdón, le contestó la divina. Y él le respondió, no tengas miedo, ¿qué es lo que ves? Y ella respondió, veo dioses o Elohims, dice también, en el original dice Elohims, que salen de la tierra, o sea, de abajo de la tierra. Entonces, pero la Biblia dice que era Samuel, pero en realidad no era Samuel, era un espíritu demoníaco disfrazado de Samuel. Si a ti se te parece hermano, hermana, amigo, una persona que ha muerto, que querido Tomás, no son ellos. Porque en Eclesiastés 9, dice que su recuerdo se ha puesto en el olvido. Quiere decir que todo lo que pasa en la tierra, quiere decir que se ha olvidado, quiere decir memorial. La palabra es memorial. Su memorial se ha llegado a olvidar. ¿Por qué? Porque ellos ya no tienen contacto con lo que pasa en el plano terrenal, sino solamente tienen conciencia en su estado espiritual. Sí hay vida después de la muerte, pero esa persona no puede comunicarse con nosotros porque ya ha pasado a otro plano. Ha pasado a un plano en el cual no tienen contacto con nosotros. ¿Por qué Dios puso esa orden de no consultar a los muertos?
porque esos muertos que aparecían no eran muertos, sino eran espíritus demoníacos disfrazados o eran dioses haciéndose pasar por personas muertas. Y sigue diciendo, Saúl le preguntó, ¿qué aspecto tiene? Y ella le dijo, veo un anciano, viene cubierto con un manto. Al darse cuenta Saúl que quien venía era Samuel, hizo una gran reverencia y se inclinó cara al suelo. Pero sabemos que no era Samuel, sino un espíritu demoníaco. ¿Por qué? Vamos a verlo por qué. ¿Qué nos enseña el apóstol Pablo sobre cómo actúa Satanás para engañar? Según el Corintios 11, 14 y 15 dice, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Según de Corintios 11, 14 y 15. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente, eso de 2 Timoteo, perdón, vamos por parte. Esto lo dice 2 Corintios 11, 14 y 15. Está diciendo que Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto quiere decir que Satanás se disfraza de ángel o de un espíritu o de una persona muerta para engañar, para que la gente ponga su fe en ellos y no en Dios. Ese es el objetivo de Satanás. Ahora, 1 Timoteo 4, 1 al 2 dice, ahora bien, el Espíritu Santo dice claramente en los últimos días que algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas o actores y mentirosos y tienen muerta la conciencia, o sea que totalmente no razonan lo que están haciendo, sino se dejan llevar por sus sentimientos o por el mismo espíritu que lo está induciendo a que lo haga aparecer. Y el 2 Timoteo 4, 1 al 3 nos dice, en presencia de Dios y Cristo Jesús, quien día un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza, paciencia. Pues llegará el tiempo en el que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan los que sus oídos quieren oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Eso es lo que hizo Saúl. Rechazó la verdad, rechazó a Dios y fue tras los mitos de las historias paganas. ¿Qué nos reveló Jesús sobre Satanás? Ustedes son de su padre el diablo. No puse hijos, en realidad no es hijos, porque en realidad son pupilos. Me comí ahí en lo que es pupilos, porque la palabra griega para padre es mentor o maestro. El del diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un mentiroso, un asesino y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso y es el padre de la mentira, o sea, el padre del engaño. Y sin embargo, a mí, dice Jesús, que les digo la verdad, no me creen. No le creen a Cristo, no le creen a Dios y quieren ir atrás del enemigo. Y por eso es que ellos fueron engañados y por eso no aceptaron a Jesús y por eso lo rechazaron y por eso lo mataron en una cruz. Porque no creyeron en la verdad. Y la verdad es una persona, Jesucristo. Y ahora la parte más importante del estudio, vamos a ir avanzando. ¿Realmente Cristo descendió al infierno o al Hades, según Pedro? Prestemos atención. Cristo desciende al Hades para predicar y libertar a las almas perdidas. 1 Pedro 3, 18 al 20 dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó. La palabra predicó es querizo, se escribe queruso, pero es querizo, y significa, le voy a pedir a Florencia si puede leer lo que dice ahí. Hermana Florencia, ¿puede leer? ¿Sí? ¿Qué dice? El versículo puede leer todo completo, lo que está en rojo y amarillo. Ah, ok. Porque también Cristo murió por los pecadores una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu,
en el cual también fue y predicó, queruso, predicar, un buen mensaje, pregonar, proclamar, publicar, divulgar. ¿Predicar qué? ¿Puede repetir qué? Proclamar, ¿Un qué? publicar, ¿Un mensaje de condenación? divulgar. No, Un buen mensaje. así es. O sea que Jesús descendió, gracias hermana, o sea que Jesús descendió a predicar el evangelio al Hades. Amén. Descendió a predicar el evangelio al Hades, no como nos han enseñado o como enseñan en algunas iglesias los pastores que dicen que Cristo bajó y le dijo, ustedes el demonio, ustedes Satanás, están condenados, yo morí por todos los pecadores que me aceptaron y ustedes se van a morir y se van a quemar, porque yo los voy a venir a quemar cuando venga por segunda vez. Ese es el mensaje de condenación. Eso no es evangelio, eso no es buena noticia, eso es un mensaje de miedo y condenación. Pero acá nos está diciendo la palabra griega, que es querizo, predicó un buen mensaje, pregonar, proclamar, publicar, divulgar, un mensaje de salvación. De salvación. Yo cuando leí esto y lo estudié, me voló la cabeza. Digo, ¿what? ¿Tan grande es el amor de Dios? Tan grande es el amor de Jesucristo que predicó Amén. a los demonios, a Satanás, le predicó incluso a los escarcelados por Satanás que van a ser liberados, que fueron liberados. Y después vamos a ver por qué. Entonces, le divulgó ese mensaje a quién? A las almas o los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, a los antediluvianos, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en el cual unos pocos, en ese momento, solamente 8 personas fueron salvas por medio del agua. Jesucristo le fue a predicar a los antediluvianos, a los sodomitas, a todas las almas que habían muerto, a todos los muertos, sus almas que estaban en el Seol, que estaban en el Hades. Pero ¿saben qué es la buena noticia? Que no se quedaron ahí, que no se quedaron presos ahí, que fueron libertados y pasaron a otro lugar. ¿Se acuerdan la promesa que hizo Jesús al ladrón en la cruz? Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Y saben que en el griego no dice ninguna coma. En el griego está todo en mayúscula y dice así seguido, que estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? En ese momento. Cuando Jesús bajó al Hades, se llevó a muchos cautivos con él para el lugar del paraíso. Es un lugar en donde cual entramos los que conocemos a Cristo y morimos para estar con él hasta el momento de la resurrección. Nuestra alma se vuelve al Creador, se vuelve a Cristo, se vuelve al Padre, se vuelve al Espíritu, se vuelve a Dios, para estar con Él en un determinado tiempo, que no sabemos cuánto es hasta el regreso de Jesús, y luego vuelve en esa alma, el cuerpo resucita, y se queda con Jesús también por la eternidad, en el nuevo mundo, o en la restauración de todas las cosas. No me lo estoy inventando, está en el griego, investiguenlo, búsquenlo, no se queden con los que le dicen, sino como buenos verianos, investiguenlo, así que yo como me tomé el tiempo de hacerlo, esta mi interpretación es como yo lo veo y lo comparto para dar una buena noticia. Gloria a Dios. ¿Cuál es la evidencia de que Jesucristo ya tiene las llaves de la muerte y del Hades? Jesucristo tiene el dominio de la muerte y las llaves del Hades. Apocalipsis 1:18 dice, Él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, el que vive y estuvo muerto. He aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos. ¿Y yo tengo qué cosa? ¿Qué cosa? ¿La llave de qué? De la muerte y del Hades. Amén. Gloria a Dios. De la muerte y el Hades. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Él ya ganó la batalla, Él le ganó a la muerte. El aguijón de la muerte no puede prevalecer contra Cristo y los que están con Él, porque Cristo ha libertado a esas almas, a esos espíritus encarcelados, porque Él es el Dios salvador de todos. Muy bien. Otra evidencia. Hebreos 2:14 al 15. Jesucristo tiene el dominio de la muerte y las llaves de Hades y ha libertado a los espíritus encarcelados. Así como los hijos eran de carne y hueso, también era de carne y hueso para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio. La palabra dominio en griego es
G2904 es Kratos, que significa dominio, poder, imperio sobre la muerte. Jesús le quitó el cetro de la muerte, del Hades, de la habitación del Hades, a Satanás, que tenía el imperio de la muerte, por la cual todos estaban ahí en un lugar encarcelados o con condena mental, de que estaban atormentados mentalmente, hasta que llegó el Salvador del mundo y les dijo: ustedes son libres, váyanse de aquí, váyanse conmigo y van a estar conmigo en el paraíso, váyanse. Así como Jesús dijo eso, dirá en su segunda venida, en la restauración de todas las cosas: levántense los que duermen en el polvo de la tierra y levántense, porque eres el dueño de las llaves del Hades, el dueño de las llaves de la muerte. La muerte no tiene poder para Jesucristo, la muerte no pudo retenerlo y no se mantuvo mucho en el Hades, sino que resucitó y ahora vive por los siglos de los siglos, porque Él es el Cordero de Dios que se llevó el pecado. Amén. Jesucristo tiene el dominio de la muerte y las llaves del Hades y ha libertado a los espíritus encarcelados. Quiero que me puedan ayudar a leyendo, Florencia, que está ahí, este versículo. Hebreos 2, 5 al 12. ¿Puede leerlo? 5 al 12. Empiezo de este que está en la pantalla. Dios no puso el mundo venidero. ¿Ese? Bien. Dios no puso el mundo venidero, del cual estamos hablando bajo la autoridad de los ángeles. Como alguien testificó en cierto lugar, la pregunta: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo tengas en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste debajo de sus pies. Así que, si Dios puso todas las cosas debajo de sus pies, entonces no dejó nada que no esté sujeto a él. Sin embargo, todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas. Lo que sí vemos es que Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, está coronado de gloria y de honra a causa de la muerte que sufrió. Dios, en su bondad, quiso que Jesús experimentara la muerte para el bien de todos, porque convenía que Dios, porque en todas las cosas existen y subsisten, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos, a fin de llevar muchos hijos a la gloria, porque el mismo origen tienen el que santifica y los que son santificados. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. Gloria a Dios. Amén. Ahí está diciendo tres cosas importantes: que Jesús ha sujetado todas las cosas debajo de su subordinación, o sea que Él está, todas las cosas están debajo de Él. No es para pisotearlas, no es para destruirlas, sino para servirlas. ¿Cómo las sirve? Dándoles perdón, dándole amor y salvación. Número 2, que Dios no ha dejado el fin o el destino del mundo venidero, o los que van al mundo venidero después de la muerte y en la restauración de todas las cosas, bajo ángeles, sino bajo la autoridad de la subordinación de su Hijo. Y número 3, Él participó como nosotros un cuerpo humano, y en lo cual, por medio del cuerpo muerto, o sea, por medio de la muerte de Jesús, ha hecho la restauración o la reconciliación con todos los hijos de Dios en la muerte y en su resurrección. Y lo que me gusta acá que dice: convenía que Dios, porque en todas las cosas existen y subsisten, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria. Que todos son perdonados por el sacrificio
de Cristo. Amén. Amén. La misión de Jesús en el Hades fue predicha y él la cumplió. El Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido, me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. Eso dice el profeta Isaías. Pero vamos a ver lo que dice Jesús, el intérprete de la Biblia. Vamos a verlo. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los espíritus encarcelados, en otras palabras, a los oprimidos. Y proclamar el año de la buena voluntad del Señor. ¿Qué pasó con la venganza? ¿Qué pasó con la ira? ¿Qué pasó con el fuego? Jesús lo omitió porque esa no era la misión de Cristo y nunca será la misión de Cristo. Esa es la misión. Y Jesús también, de Jesús se predijo en el salmista, porque no dejarás mi alma en el Seol o el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud y gozo. Jesús no se quedó, hermano, en el Hades. Jesús no se quedó ahí en el Hades, donde estaban todos aprisionados. No solamente los liberó, sino que volvió al cuerpo, su espíritu volvió al cuerpo, su alma volvió al cuerpo, resucitó y hoy vive por los siglos de los siglos. Jesucristo es el campeón de la salvación. Amén. Y al final, hermanos, amigos que nos están viendo, ¿el infierno existe como un lugar de sufrimiento y tormento por las llamas? No. No, no es así. Y gloria a Dios porque no es así. El mensaje del Evangelio es contrario a esta doctrina y la Biblia no enseña de que un Dios de amor pueda causarle dolor intenso y eterno a alguien de sus criaturas. Hay un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y a través de todos y en todos. Efesios 4:6. Para Dios, todos somos hijos. Nunca te olvides de eso, hermano, hermana y hermano religioso que me estás viendo. Nunca te olvides de eso. Para Dios, todos somos hijos. Gloria a Dios. Este es el mensaje que apunta el Evangelio, Jesucristo y la Biblia. Todos estos son los hijos de papá, reconciliados por la eternidad. Eso es la apocatástasis. Esta pregunta que nos dice, ¿qué es la apocatástasis? Esta pregunta la responderemos en el último estudio de esta serie, Estudiemos Juntos 2.0. Desde mi punto de vista, a esto apunta el mensaje de la Biblia y Jesucristo. Están todos abrazaditos, ¿no? ¿Como Sí. quién? Como hermanos, como hijos. Todos volverán a papá y tendrán amor unos por otros. Ese es el mensaje del Evangelio. Esa es la buena noticia que hay que proclamar, que hay que predicar, que al final todos serán salvos. Todos volveremos a papá y volveremos al amor de Dios y estaremos unidos en Él. Eso predicaba Orígenes, eso predicaba muchos padres de la iglesia y eso incluso predicó William Barclay, lo cual fue mucho tiempo odiado y perseguido en su época. La restauración de todas las cosas en Cristo, solamente en Cristo, no en otra persona, sino en Cristo. No en Buda, no en Mahoma, no en Islam, no en nada, sino en Cristo Jesús, el Cordero que se llevó el pecado del mundo. Hermoso. Cristo rescató a todos en la cruz, por lo cual dice, subiendo a lo alto, tomó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué significa? Sino que también había descendido a las profundidades de la tierra. ¿Se acuerdan que Jesús dijo? Porque el Hijo del Hombre estará en el centro, en las profundidades de la tierra durante 3 días, como Jonás. La profundidad de la tierra se encuentra el Hades. Ahí es donde se encuentra el Hades, en las profundidades de la tierra, en el corazón de la tierra, es donde descendió Jesús en su espíritu
para rescatar a esos cautivos. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos, para llenar todas las cosas. Efesios 4, 8 al 10. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros inmensurable riqueza de su gracia. De eso se va a hablar en la eternidad, de la gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Efesios 5:10. Y llegando al final, hermanos, amigos y hermanas, la buena noticia para todos, tanto vivos como muertos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y te pregunto, y les pregunto a todos, ¿crees esto? Amigo, Amén. Gloria a Dios. hermano, ¿crees esto? Deseo que esa sea tu respuesta, un sí, creo. Vamos a orar. Gracias, papito, por este maravilloso mensaje, que al parecer al principio parecía aterrador, daba miedo, pero gracias a Cristo, la revelación máxima de tu carácter, nos diste luz al respecto de este tema. Gracias porque no existe un lugar de tormento eterno, de fuego, de destrucción, sino que era un lugar de tormento mental, de que gente que murió condenada estaba atormentada en una prisión en la cual el enemigo detenía, pero que tu Hijo Jesucristo descendió y libertó a todos los cautivos, y ya todos no debemos tener ningún miedo a la muerte, porque ya sabemos dónde iremos, ya sabemos que todos en Cristo hemos sido rescatados del Hades y vamos al paraíso contigo. Gracias, Dios. Deseo que bendigas a los que se han quedado hasta el final, a los hermanos de otras denominaciones que nos están viendo, a los amigos y hermanas que nos están viendo, incluso también de todas las denominaciones, que puedan ser bendecidos por tu paz, por tu amor, y que ya no tengan miedo, porque el infierno, como tal, en lugar de tormento, no existe. Gloria a Dios por eso. Bendícenos con tu paz en esta noche, en este día, en esta tarde, que estén viendo por YouTube, y que nos puedan seguir acompañando. Gracias, papito, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos, hermanos, Amén. que nos están viendo. Gloria a Quiero Dios. hacer una invitación especial para el próximo estudio, que vamos a estudiar el siguiente tema. ¿La iglesia es un edificio? Lo veremos en la próxima semana, con la ayuda de Cristo, Jesús y el Espíritu Santo, en nuestra nueva presentación, que será ¿La iglesia es un edificio? El próximo tema de Estudiemos Juntos. No se lo pierdan, así que nos vemos, que Dios les bendiga y Dios es bueno siempre. Hasta luego.